Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo Earthings Masters. Los ritmos son de 15 minutos más 3 segundos y vemos rápidamente cómo está el cuadro. Hay dos secciones, la de ganadores y perdedores, por lo tanto si pierdes en una de las clasificatorias, como fue el caso ayer entre Magnus Carlsen y Erigaisi, que ganó Magnus Carlsen, pasa a esa siguiente fase contra Nakamura, como vemos arriba un poquito cortado, disculpad, y por debajo Wesley So y Nakamura perdió Wesley So, bueno, pues no pierden del todo ya que se reenganchan a la parte de abajo y es bueno, pues los cuartos de final que os traigo en este momento, ¿no? Se juega al mejor de dos partidas y si no hay Armagedón. De momento esta es la primera entre los dos jugadores indios, E4 ya en el tablero por parte de Erigaisi, que lleva las piezas blancas, a lo que Gukes responde, perdón, con C6, con la defensa Caro-Kann, D4, ganando centro, D5 y variante fantasía, en la que bueno, pues se defiende este peón atacado por parte de las piezas negras. Cambios en la posición, de momento las piezas blancas mantienen sus dos peones centrales y E5 golpeando el centro, y aunque es verdad que este peón no está defendido, bueno, pues capturarlo no sería una gran idea, no por enfrentarse las damas, sino porque permite a las piezas negras jugar dama H4, viene con jaque, G3 es inviable por esta nueva captura. Y bueno, pues aparte del jaque se está ganando muchísimo material. Y por otro lado, pues a una jugada como rey de 2, bueno, pues el rey está sin enroque, está en el medio del tablero y como vemos en la barrita, pues las piezas negras ya tendrían cierta ventaja. Por lo tanto, caballo F3 desarrolla y defiende casillas centrales, alfil G4 quedando indefensas nuevamente ya que el caballo está clavado y C3 reforzando la defensa de este peón central. Tras estas jugadas se juega a caballo D7 y alfil E2, bueno, pues desclavándose simplemente. Es posible jugar alfil C4 con bastante presión sobre el punto de F2 y a una jugada errónea por parte de las negras como A6, dama B3 sería muy fuerte, ¿no? Tocando dos veces el punto de F7, entrando la dama por B7 y las piezas negras estarían con problemas. Por lo tanto, a ese movimiento como A6, una de las ideas que pueden tener las negras es jugar alfil H5, ya que así, bueno, pues defienden de esta manera el punto de F7. Volvemos a la partida, se juega de una manera pues más sólida, de momento Erigaisi jugando alfil E2, se desclava, caballo G F6 y tras caballo B D2, cambios en el centro, E por D4, C por D4. Como vemos, las piezas blancas tienen sus dos peones centrales tras todos estos cambios, no así Gukes, en la que es verdad pues tiene un poquito más de espacio en el centro del tablero, y tras estas jugadas, bueno, pues alfil B4 clavando al caballo y nuevamente amenazando un peón central, este D4 que no es capturado, ¿no? De ahí que Erigaisi se enrocase en corto. Aquí si las piezas negras van por esta captura, pues realmente no funciona, ya que tras caballo por se está cambiando material, el caballo defendería el peón y las blancas ya empezarían a estar bastante mejor, por lo que de momento, bueno, pues enroque en corto por parte de Gukes y más desarrollo por parte de ambos jugadores, dama C2, ahora sí alfil H5, quizás con ideas de venir con el alfil a G6 y A3 expulsando al alfil, o bueno, para preguntarle si quiere capturar alfil por D2. Hay varias posibilidades para las piezas blancas para recapturar, pero solo una válida. Si caballo por alfil por E2 está ganando la partida para las piezas negras. Si se captura con la dama, el problema es que se deja defender el peón central y bueno, pues nuevamente las piezas negras están mejor. Nada de esto ocurre y bueno, pues Erigaisi lo hace de la mejor o de la única manera posible en esta posición y captura con el alfil. Torre E8 metiendo presión de esta manera al peón D4, que estaría atacado dos veces, alfil G6 también pues metiendo presión de esta manera y quedando clavado el peón, no pudiéndose llevar E5 ya que la dama estaría cayendo. Existe alfil D3, no obstante Gukes opta por este movimiento y la partida continúa con E5, bueno, pues avanzando el peón, atacando al caballo, se retira a D5 y más movimientos con alfil D3 tocando el peón de H7. Este se retira a H6, no obstante alfil H7 con jaque lleva al rey al rincón y el alfil de momento se queda en F5. Tras estas jugadas maniobras con el caballo a F8, la idea es traerlo o llevarlo a una casilla un poquito quizás más atractiva o más centralizada como es la de 6, y además este caballo de momento, bueno, pues defiende
esta casilla o sobreprotege esta casilla, ya que la idea de las piezas blancas va a ser jugar G4 y alfil G6, bueno, pues habría doble ataque sobre esta posición. De hecho, Erigaisi lo juega en el siguiente movimiento, G4, alfil G6 y rey H1 retirándose de momento a una casilla más tranquila, quizás para traer alguna torre por la columna G. Tras estos movimientos caballo E7, Guke se defiende atacando, doble ataque a esta pieza, minimizando quizás el ataque de las blancas, aunque es verdad que si hay cambios pues tendrían un centro bastante potente en la posición. Se juega alfil B4 con cierta presión sobre el caballo de E7 y dama de 5, bueno, pues sacando la dama a pasear. El tema es que tras este movimiento y por hacer una jugada por parte de las negras como rey G8, sería muy interesante jugar alfil D6. La dama no tiene desarrollo, como vemos, bueno, pues el alfil hace quizás una gran labor y las piezas blancas, bueno, pues a pesar de esa igualdad parece que están muy activas, ¿no? Como decimos, por decirlo así, se saca a tiempo la dama, se centraliza, torre D1 y tras torre a D8, trayendo ambos las segundas torres pues al juego, alfil por E7. Ahora, por ver la diferencia en el que este movimiento quizás podría tener su razón de ser, en el que la torre ha quedado desconectada de la dama negra, que a su vez, bueno, pues metían cierta presión sobre este peón central. El tema es que para las piezas negras existe alfil por F5 y aunque parece que se está entregando una pieza, que así es, el tema es que al final de la línea existe esta última captura, el peón está quedando clavado ya que caería la dama en el siguiente movimiento y como vemos la ventaja ya sería bastante grande para las piezas negras. Por lo tanto, bueno, pues de momento lo que hace Erigaisi en la posición es capturar en E7, torre por E7 y tras H4, tremendo Erigaisi lanzándose con todo y buscando jugar H5 forzando los cambios, ya que, bueno, pues si se juega H5 y el alfil se retira H7, hay dos piezas controlando esta casilla. Es verdad que el caballo puede recapturar, pero bueno, pues sería una posición algo más pasiva todavía para las piezas negras. La partida continúa con caballo E6, por lo tanto H5 funciona ya directamente, aunque se retrasa este movimiento. Se retira el rey también de la clavada, que no lo he comentado. El caballo, bueno, pues estaba defendido, pero también estaba clavado tras estos movimientos por parte de las piezas negras y se juega caballo F4. Quizás interesante llevar la dama a B5 también para meter presión con la torre quizás sobre este punto y bueno, pues activar la dama sobre ese flanco, ¿no? El tema es que se juega este movimiento, a lo que se contesta con rey G3. H5 directo, bueno, pues sería muy fuerte, ni siquiera funciona este movimiento, ya que no está el caballo en F8 y bueno, pues sería ganador para las piezas blancas. Y en caso de capturar, aquí no se recaptura con el peón, ya que quizás el peón de H5 está cayendo, sino que se activa la dama, que quizás es todavía pues más fuerte para las blancas, ¿no? Se ataca el caballo puede volver a E6, G5 abriendo la posición y tras varios cambios, bueno, pues las blancas tendrán una posición muy activa, ¿no? Con ataque, por ejemplo, sobre esta torre, bueno, pues bastante mejor. La partida, por lo tanto, de momento H5 se juega rey G3 activando más el rey y caballo E6 volviendo a esta posición. Si ahora las piezas negras capturan en F5, ahora sí la captura por parte del peón es interesante y además, como vemos, el caballo casi se ha quedado sin casillas. Se recomienda una jugada como caballo H5 jaque y rey H3, pero el volver a esta posición a dar el jaque, quizás mejor G6 reforzando la defensa del caballo, pues sería inviable, ¿no? Ya que el rey no se retira a G3, sino que viene a G4 y ahora el caballo queda completamente, bueno, pues encerrado. Bueno, pues no se jugaba esta captura, se juega caballo E6, H5 finalmente, alfil por F5 y tras G por F5 con una buena centro de peones por parte de las piezas blancas, caballo F8 retirándose. Es verdad que caballo G5 pues de alguna manera bloquea, pero nuevamente y tras los cambios parece que abrir la posición y la diagonal ahora para la dama jugando F6 pues sería bastante fuerte. Si peón por, torre por, para torre H6, dama H7 y bueno, pues las blancas nuevamente estarían prácticamente ganando. De momento caballo F8, se contesta con torre de E1. La idea de este movimiento es empezar a traer material a la columna G, caballo H7 con maniobras quizás para ocupar la casilla de G4,
la de G5, perdón, torre 4, y tras torre G8, como vemos, el rey prácticamente está quedando sin movimientos. Torre G4, a lo que se contesta con torre E8, Gukes empieza a retirar sus piezas, a ir a una posición completamente pasiva. Esto lo está aprovechando perfectamente Erigaisi, y de momento tras estos movimientos se juega rey H2. Hay que empezar a mirar el reloj, sobre todo el de Gukes, que empieza a quedarse sin tiempo, y se contesta por parte de Erigaisi quizás con F6. Perdón, por parte de las piezas negras, por parte de Gukes con F6, quizás un movimiento como A5 pues sería un poquito más interesante, ya que con esta jugada se deja indefenso esta casilla y quizás las piezas blancas tienen alguna idea incluso de mate, debido a que el rey pues está completamente sin movimientos, ¿no? Caballo H4 y caballo G6. De momento, tras estos movimientos se juega dama G2. El tema es que, bueno, pues si se juega directamente caballo H4, las piezas negras salvarían el mate gracias a que el caballo pues se retira de la casilla de H7, por lo tanto pospone este movimiento Erigaisi, mete más madera sobre la columna G. Aquí también interesante jugar E6, generando así un peón pasado, aunque de momento, bueno, pues parece ser que todo bastante bien protegido. Retira la dama a una columna pues más fuerte, y aprovechando que las negras han debilitado un poquito más pues su estructura de peones, a lo que se contesta ahora sí con caballo G5, siendo quizás un error, y se debería haber aprovechado quizás estos cambios, ya que tras los mismos existe este sacrificio de calidad difícil de ver con el tiempo que cuentan en el tablero, pero bueno, pues de momento se está dando un jaque al rey, y si rey H1, el caballo en vez de venir a G5 puede venir a F6, y parece que el rey negro está muy seguro y esta posición se puede aguantar, ¿no? A esa calidad pues existe también un peón de ventaja para las negras. Todo lógicamente muy complicado. Se opta por este movimiento caballo G5, parece un poquito más flojo, y se contesta con torre C1. También la captura podría ser interesante para las piezas blancas, buscando cambio de material, aprovechando ese peón casi pasado que tienen en la posición. Se contesta con caballo G5, se contesta ahora sí con este peón pasado en E6, y torre de 8, bueno, pues llevando la torre a una columna quizás más activa, con cierta presión sobre el punto de 4. De momento, bueno, pues inviable la captura, ya que el caballo está fenomenalmente ahí defendiendo, y Erigaisi ahora hace esta maniobra de caballo H4 quizás para caballo G6. Además, se está defendiendo con estos movimientos pues este peón, y la torre ha pasado a defender también, bueno, pues activamente este peón de D4. Tras estas jugadas se retira la torre a E8. Quizás era interesante dar un jaque y retirar la dama de un posible cambio de material de damas. De momento Gukes mantiene así la posición. Se contesta ahora sí con torre C1, y posteriormente dama por G2, eliminando más material en la posición, rey por G2 y rey G8, bueno, pues empezando a respirar un poquito ese rey. Tras estas jugadas, rey F2, torre D5, activándose en el flanco de dama para torre B5, rey E3, siendo quizás una jugada algo lenta. Se recomendaba jugar algo como torre C5, quizás frenando pues esta inmersión de la torre en el flanco de dama. Torre B5 ya en el tablero, y B4, bueno, pues evitando estos temas, o este ataque sobre B2. Aquí las piezas negras, y debido también a este error, rápidamente para comentarlo, en el que podían conseguir tablas. Como vemos, la barrita tras esta jugada, tras rey E3, pues parece que nuevamente se ha igualado, y no quería pasar el momento de comentar, porque ya que, bueno, pues es bastante interesante, ya que se entrega pieza a cambio de algunos peones. F por E6, y ahora el truco, la respuesta no es capturar este peón que está perdido para las blancas, sino capturar el de H5 con cierta presión sobre el caballo. Las negras contarían con 3 peones pasados por esta pieza de más, y de alguna manera pues están algo descolocadas las piezas blancas. Por ejemplo, a torre 4, queriendo mantener la defensa de este peón, bueno, pues empiezan a empujar los peones, y como vemos, la torre prácticamente pues queda sin movimientos para mantener la defensa del caballo. Si la torre viene a esta posición, G5, y bueno, pues fantástico este empuje de peones.
Bueno, todo esto no ocurre, se juega torre b5, quizás esa era la última oportunidad para Ukes de buscar esas tablas. b4 y tras a5, nuevamente buscando abrir la posición. Se recomendaba nuevamente pues este tema táctico, entregando pieza, capturando en h5 y teniendo esos tres peones pues bastante fuertes en la posición. Se opta por este movimiento con a5 y torre c5, que es la jugada esa que tenía que haber hecho anteriormente también Erigaisi. Torre por c5, peón por, se cambian los peones en b4 y tras esta última captura se recaptura con la torre, ya que ahora pasamos al flanco de dama, se ataca el peón de b7, se defiende con torre b8 a una jugada de este tipo. Es verdad que el peón de b7 se defiende, pero existe caballo g6 quedando a la torre prácticamente sin casillas en la séptima, y si se juega torre c7, pues torre d4, bueno, pues prácticamente es devastador, ¿no? El tema es que a torre 7 existe torre b8, que tampoco mejora mucho la posición, caballo g6 defendiendo la casilla de e7, caballo h7 para llegar con el caballo f8 y quizás buscar algo de cambio de material. La torre se centraliza en d4, torre a8 ataca en a3, ahora está en a4 y tras caballo f8, e7, bueno, pues siendo imparable, ¿no? El tema es que, bueno, pues el caballo no tiene estos saltos, ya que la torre y el peón controlan perfectamente esta posibilidad, y si caballo por g6, que no ocurre en la partida, simplemente las piezas blancas podrían recapturar. Y lógicamente, bueno, pues está entrando con la torre, el rey no tiene casillas donde ir y se está ganando para las piezas blancas, ¿no? Se opta por esta línea o esta posibilidad, Ukes defendiéndose, torre 8, pero simplemente torre de 8, y en esta posición finalmente, bueno, pues Ukes decide abandonar. Así Erigaisi conseguía el primer punto. Como era un minimatch a 2 partidas, en la segunda han hecho tablas, estando muy peleadas y muy bonitas. Y el tema es que, bueno, pues ¿qué se puede hacer, no? El peón está perfectamente defendido y la torre, bueno, pues está sin posibilidades de defender la posición. Por mi parte nada más respecto a esta partida. Ahora viene el Carlsen Nakamura, entre otras, y vamos hablando. Un saludo. Chao.